Y el título de este mensaje es La verdadera vida eterna. La verdadera vida eterna. Y hablando de vida eterna, podemos nosotros tener esta convicción de que esa es nuestra meta, nuestro punto de llegada, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra para darnos vida, pero también no solamente vida en esta tierra. Dándonos vida significa sacándonos de la confusión, del caos, de las aflicciones y opresiones del tiempo presente, de las circunstancias, de los vientos, de las tempestades que estaban golpeando. Vino a darnos vida, una nueva expectativa, a ver las luchas y las victorias de la mano de Él, contando con Él a nuestro favor para que tú y yo podamos tener vida, porque cuando golpean los ríos, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las lluvias, para muchas personas dicen no tengo vida, porque es una tras de otras, esto es aquello, esa situación en mi casa, con mi cónyuge, con mis papás, con mi trabajo, no tengo vida yo en eso. Y muchos están bajo esa situación, y por eso el Señor viene en determinado momento o circunstancia a darnos vida aquí en esta tierra, que aunque puedan seguir los ríos y esto, pero tenemos una mente completamente renovada y transformada para resistir esos vientos, esas circunstancias y opresiones y aflicciones, y poder disfrutar del presente y del día a día a pesar de las angustiadores, como dijo David, y poder estar en mesa con el Señor. Así sigamos teniendo, pero tenemos vida, tenemos plenitud, hay esperanza y confianza, porque ya no nos cargamos nosotros, sino que esa carga se la entregamos a Él y Él se ocupa de cada uno conforme a su promesa, ¿cierto? Él dice que ha venido a darnos vida, y vida también eterna, una vida apuntando a la eternidad. Ese es el punto maravilloso de nuestro Rey Jesús. ¿Por qué? Porque podemos entender que el ser interior, tu alma, es inmortal, eso no muere. El cuerpo, sí, el Señor que Jesús te tomó el polvo, al polvo volverás. Pero lo que está dentro de este cuerpo, dentro de este envase, dentro de esta vasija, eso sigue estando vivido. Y hay lugares que están esperando por Él. Y el mejor lugar es el que el Señor Jesucristo vino a entregarnos y a mostrarnos y estar con Él, como dijo a los discípulos: me voy a hacer morada, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, si hablamos de verdadera vida eterna, es porque quizás hay una vida eterna que no es tan verdadera, especialmente radicada y fundamentada en que Él la explicó. La verdadera vida eterna consiste en el conocimiento. Pero esta palabra conocimiento no solamente tiene que ver con intelectualidad, con aprendizaje, con información. La palabra conocer también tiene que ver con intimidad, con esa coinonía y comunión, porque es a través de la coinonía, de la comunión, que yo conozco, que yo descubro. Eso es lo que el Señor quiere, que venga esa comunión y coinonía, y por eso Él vino a acercarse a nosotros, para que nosotros le conociésemos. En otras palabras, para que tengamos libertad de tener esa comunión, esa intimidad con Él, que no estemos ahora distanciados a través de una religión y de un intermediario que nos acercaba a Él, como anteriormente en el tiempo antiguo, a través del sacerdocio. No, ahora Él vino a hacer una obra completamente maravillosa, donde todos podemos tener esa libertad de entrar al lugar santísimo, de entrar a esa presencia, de entrar a esa comunión, de entrar a esa intimidad con Él. Y ese conocimiento y esa intimidad es la que empieza a darnos esa esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Escúchame, porque entre tú más lo conoces, entre tú más te acercas a Él, más profundizas en el amor de Él por nosotros. Y cuando tú entiendes y conoces de ese amor de Él por nosotros, pues tú inmediatamente también vas a nacer al amor por Él, a amarlo por Él, de tal manera que tú lo que más quieres es estar con Él, desearlo con Él. Esa es la vida eterna, querer estar con Él. Y por eso hay mucho engaño, porque muchos están hoy en día engañados, viviendo en esta vida, pensando que van a tener una vida eterna. Pero la relación con Él aquí no es de conocimiento, no es de intimidad, no es de comunión. Entonces, ¿cómo quieren estar en una vida eterna con Él? ¿Cómo anhelar amarlo por la eternidad cuando aquí no se quiere hacerlo? Como una vez hablamos,
Quieren estar junto a Él por la eternidad, pero aquí en la tierra ni siquiera 2 o 3 horas le regalan. Y sí pensando en estar toda la vida con Él. Quieren estar en una eternidad hablando con Él, en comunión con Él, pero aquí no hay esa comunión, no hay ese diálogo, no hay esa oración, no hay nada. Quieren pasar una eternidad de alabanza, de adoración y gratitud a Dios, y aquí cuesta levantar una adoración y una alabanza para Él. Entonces, están engañados, o sea, están en la tradición, están en la religiosidad, aquella que nos vendieron de que todo el que se muere se va para el cielo. Y así hay mucho cristiano, bueno, entre comillas, porque si fuera cristiano, hermano, amaría al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y nunca lo quitaría del trono de la prioridad. Sencillamente vinieron en alguna ocasión, tomaron una información y con eso fue suficiente, pero regresaron y están engañados creyendo, como los carteles: descansó en la paz del Señor. Si aquí en la tierra nunca fue su paz, porque los agites, los espinos, el afán de la riqueza, la vanidad, los placeres, todo eso ocupó. Eso era lo que ellos buscaban para sentirse plenos, en paz y tranquilos, no solo robando para arriba. Si supieran que en lugar de buscar aquí las cosas, todas las encontramos en Él, sería diferente. Entonces, esta es la verdadera vida, dice la Escritura, versículo 3. Y esta es la vida eterna. O sea, ahí está la definición de la boca de nuestro Rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No de la boca de un hombre, no de la boca de otra persona, de un predicador, no, del mismo Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo es inclinado a tener ese conocimiento, esa coinonía, a darle ese tiempo a otros dioses. A otros dioses. Y no al verdadero, al que lo merece todo. Y por eso el Señor Jesucristo, Él mismo lo expresó, dijo: yo he venido para que conozcan al Padre, porque el que me ve a mí, ve al Padre. Como soy yo con ustedes, así es Él. Y muchos han malinterpretado ese texto diciendo que es uno solo y que Jesús es Dios. Bueno, cantidad de cosas, herejías, cuando lo entienden. ¿Por qué? Porque no viene la inspiración del Espíritu Santo para mostrar qué era lo que el Señor quería decir, y dan interpretaciones erróneas, equivocadas. No han entendido lo que la Escritura dice. Y por eso el versículo 2 dice: como le has dado potestad, hablando de sí mismo el Señor Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Él es el dador de la vida. La vida eterna está en Él. Y entonces, si la persona no viene a Él, ¿cómo va a tener vida? La vida que sencillamente tiene es la vida de los hombres, la vida que a sí mismo se da. Pero un engañado de una vida eterna que va a estar con Él por la eternidad. No es así. No es así. No es así. Muchos están siendo engañados. Muchísimos engañados. Por eso tú y yo necesitamos entender estos principios de la palabra del Señor. Necesitamos verdaderamente esforzarnos en esta comunidad de conocimiento, de intimidad. A Él no lo conocemos solamente a través de una información que recibimos. A Él lo conocemos a través de una experiencia personal y una vivencia personal con Él. Ahí es la manera donde empezamos a descubrirlo, quién es, a ser sensibles a Él, a su voz, a su mover, a su sentir, a todo, a descubrir lo que le agrada y desagrada en nuestras propias vidas, no solamente por lo que nos enseña la palabra con sus consejos, mandamientos, estatutos, no, por nuestro propio estilo de vida empezamos a ser sensibles, qué te agrada y qué te desagrada para Él. Él nos lo hace saber. ¿Por qué? Porque es esa persona que está a nuestro lado para eso, para ayudarnos a ser sabios, a ser prudentes, a ser sensatos, a edificar, a levantar, a construir, no todo lo contrario. Entonces eso es el conocimiento. Y por eso hoy te digo, cuando tú empiezas a recibir esta instrucción, cuando tú empiezas a recibir esta comunión, no,
más te desbotas por Él y más le amas a Él y más quieres estar con Él. Que ese es el propósito, ese es el deseo. Ahora, el Señor tiene también otras formas, digamos, o maneras de manifestarse a nuestras vidas para que le conozcamos, para que nos acerquemos a Él. Y como te dije, disfrutando en esta vida de eso, pero con los ojos puestos en la eternidad con Él. Entonces vamos al otro texto que está en el libro de Éxodo. Pero la verdad este era el texto que Dios había puesto en mi corazón para hoy. Pero usted sabe que Él es Dios, Él es el que dirige. Y entonces, meditando en la predicación, me puse este texto de Juan 17. Pero se decía, no sabía por dónde empezar. Éxodo capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 15. En el contexto estamos mirando lo que sucedió en la experiencia de Moisés a través de esa zarza. Y el llamamiento que el Señor le hace, el propósito que le expresa. Pero hay algo aquí que el Señor quiere que tengamos hoy en cuenta para nuestras propias vidas. Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Escucha. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dice: bajo este nombre me van a recordar por siempre. ¿Cómo así? ¿Qué sucedió bajo estas experiencias para que nosotros aún hoy en día las recordemos? Lo que tenemos que tener en cuenta, mis amados, que estos hombres estaban prácticamente como tú y como yo, pero sucedió algo. El mismo Evangelio de San Juan nos dice algo bien hermoso. Creo que es San Juan 15:16. El Señor dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os escogí, los que elegí a ustedes, y los elegí con un propósito: que den fruto. O sea, que mi carácter se reproduzca entre ustedes, porque el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. No como muchas otras congregaciones donde hablan de fruto es a la gente que está en la iglesia, ¿sí? a las almas que se ganó. Ese no es el fruto. El fruto es el carácter de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ese es el fruto, porque ese es el fruto del que habla la Biblia. El fruto del Espíritu, transformando nuestro ser interior, para que ya no seamos nosotros, sino Él a través de nosotros. Que ya no nos vean a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Ese es el verdadero fruto. Lo demás se llama la obra del evangelismo. Ahora, la Escritura nos enseña que este fruto es el que tiene que permanecer por siempre. Es el que se tiene que manifestar por siempre. No que un año, una semana, un mes di ese fruto, fui ese embajador de Cristo, el carácter de Cristo, y ya después no. El verdadero fruto tiene que permanecer por siempre. Y en esa permanencia de ese fruto se contrarrestan las obras de la carne, del viejo hombre, del antiguo yo, que siempre van a querer ahí levantar. Pero el carácter de Cristo, ese fruto es el que la va a obligar, porque van en contravía. No va a dejar que eso nuevamente se enseñoree de nosotros. Entonces tenemos que nosotros mirar esta condición. Entonces, volviendo nosotros a mirar lo que está sucediendo aquí, encontramos a través de esta experiencia de cada uno de estos hombres, como te decía, como cualquiera de nosotros. Y el propósito del Señor es buscar ese fruto. Entonces, estos hombres no buscaron al Señor. Si tuvieran la Biblia, no me eligieron ustedes a mí, o sea, ustedes no me buscaron, yo fui el que fui y lo encontré. Y creo que si tú hoy analizas eso, te darás cuenta que sí fue así. El Señor fue por Abraham, el Señor fue por Isaac, el Señor fue por Jacob. Jacob no estaba buscando a Dios cuando estaba huyendo de la casa.
Isaac no estaba buscando a Dios cuando estaba en una situación financiera difícil. Abraham mucho menos estaba buscando a Dios allá en medio de su casa, de su parentela. El Señor vino a buscarnos, vino a su encuentro, como quizás lo hizo también contigo. ¿En qué momento? Vamos a ver si de pronto nos identificamos con estos momentos de estos hombres. Pero lo que tú y yo necesitamos entender es algo. ¿Por qué el Señor dice a Moisés, dile al pueblo que así me van a recordar por siempre? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mira la diferencia. Él no dijo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No lo metió a los tres en un solo grupo. Lo distinguió a cada uno. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque a cada uno de ellos Él los encontró bajo unas circunstancias completamente diferentes. En otros términos, tú y yo entendamos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos un Dios personal. Y un Dios que muchas veces viene a nuestro encuentro para que tú y yo lo conozcamos bajo determinadas circunstancias. Porque si no hubiésemos pasado, vivido esas circunstancias, no hubiéramos conocido a Él. No hubiésemos recibido de Él. Yo también doy testimonio, conmigo Dios fue un Dios personal, porque Él vino a mi encuentro, yo no lo estaba buscando, porque no lo necesitaba, no es que yo tenía una religión. Yo no necesitaba al Señor, yo no necesitaba a Jesús, yo tenía religión y eso era suficiente para mí, para llevar mi vida como la estaba llevando, creyendo que todo el que muere va a aparecer, que tiene una vida eterna asegurada. Sí vivía yo, y creo que la mayoría de nosotros vivía así, creyendo eso, engañados. Yo tenía mi religión y eso era suficiente. Y le daba gracias a Dios por la religión que tenía, porque nunca se metía conmigo, ni me exhortaba, ni me redarguía por las cosas incorrectas que hacía, no, para nada. Me daba total libertad para vivir en el libertinaje, feliz. Ese es el verdadero Dios, que patrocina todo lo malo. Ese es mi Dios. Claro. El Dios que patrocinaba el adulterio, que patrocinaba la fornicación, la borrachera, los robos. Ese es mi Dios. ¿Qué es? Porque eso es mi religión. No me sentía redarguido, no me sentía, no, yo no estaba buscando a Dios, no es que como estaba súper bien, aunque iba por lo mismo, pero yo creía que iba bien, llevando mi vida egoístamente de mi manera, iba por ahí, pero no sabía, pero yo me sentía bien, porque yo decía, es que estoy servido. Pero con Abraham, con Isaac y con Jacob, en el momento correcto y preciso, el Señor extendió misericordia. Y así como a ellos, y quizás como a ti, como a mí, llegó en el momento. Y como yo les he comentado muchas veces, no me obligó a nada. A estos hombres, vamos a analizarlo ahorita rápidamente, no los obligó a nada. Pero les mostró el camino de salvación y de vida eterna. Amén. Y nos dejó la posibilidad de escoger. A mí no me obligó a nada, me mostró el camino, me dijo que era lo correcto para mi vida. Me mostró mi condición, mi estado, lo que estaba ocasionando, con mis acciones, con mi comportamiento, con mi conducta, el daño, la tristeza, la decepción, la frustración de mis seres queridos, por mi estilo de vida me lo mostró, pero nunca me obligó a nada. Sencillamente me mostró el camino, como en Deuteronomio 30, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan la vida, no sigan por el camino de muerte. No solamente muriendo ustedes, matando a otros en sus sentimientos, en sus emociones, en sus sueños, en sus planes, en sus proyectos, porque eso es lo que usted hace con ese estilo de vida. Él no forzó a nada, pero dio el mejor consejo. A mí me lo dio. Él me dijo, ese no es tu lugar, o sea, ese no es tu estilo de vida, ese no es tu círculo social, eso no es. Digo, tu esposa y tu hija, tu casa, tu familia. Ahí es el lugar donde tú debes estar. Ese es el lugar correcto. Y me dejó ahí, ya, no me obligó a nada, pero me mostró la senda correcta. Y fue una lucha, no fue fácil, como quizás la tuya también. Y empiezan a levantarse los prejuicios y argumentos que nos sembraron desde niños en la tradición, del evangélico, del que se vuelve loco, del que el ladrón, que cantidad de cosas. Conmigo pasó, yo sé que contigo también. Y para muchos de ustedes no fue fácil. Y lo pensó más de una vez, congregarse, reunirse. Y lo primero que pensaba era dónde meterse en la Biblia que nadie lo viera. En fin, cantidad de cosas. Por dónde llegar, que nadie lo viera. Muchas luchas. ¿Por qué? Porque esa tradición engañosa de una vida eterna bajo una religiosidad nos tenía así, cegados, engañados. Les pasó. Pero lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, hermanos, que tenemos un Dios Padre personal que está siempre dispuesto para que tú y yo lo sigamos conociendo.
para que sigamos siendo inspirados, para que sigamos siendo iluminados y guiados por el camino correcto. Por eso, mira, quiero darte algo bonito del tema de la charla que el Señor nos dio al principio de año, para este año. ¿Recuerdan? Marcos 8. Imagínense, el Señor ya me ministró otra con el mismo texto, pero desde otra perspectiva. Y por eso me alegré mucho ahorita que dije que el Señor me direccionó a mi esposa, a mi hija, a mi casa, porque Don Eli solo me vete para tu casa. Pero me la mostró de otro punto. Yo creo que es para el próximo año, creo. Pero hermanos, qué bendición que tú y yo podamos, como lo hemos hecho en ese amor de no forzar, porque el amor dice no busca lo suyo, no era lo que no forzó nada. Sencillamente nos dio esa libertad de escoger. Y gloria a Dios por ti, por mí, que estamos hoy aquí, porque hemos escogido el camino correcto. Amén. Gloria al Señor por eso, que inclinó la balanza de ese corazón, que tuvo esas luchas para venir al conocimiento, para estar ahí, hermano, a pesar de vientos, sí, de cosas, de situaciones, sí, pero como el Salmo 23, hermano, podemos estar en la mesa aunque tengamos ajustes porque tomamos la decisión correcta. Y tu decisión y mi decisión, hermano, es el camino de vida, que solamente Jesús, porque Él es el único que puede dar vida. Eres el único. En este presente, y nos está preparando, y está preparado el venidero. Y más ahora necesitamos afirmar este conocimiento de Él, y más ahora en estos tiempos, mis amados, donde se manifiesta con tanta fuerza la apostasía, el enfriamiento de los corazones. Por eso el Señor lo dijo: cuando yo venga, ¿será que encontraré? ¿Será que hallaré? ¿Será que tendrán fe? Porque está siendo fuertemente bombardeada la iglesia, y por eso vemos a muchos que un día militaron en la esperanza de la fe en Jesucristo, apartados, distanciados, fríos, argumentados por muchas cosas, porque prevaleció más ese engaño. Y eso es lo que estamos evidenciando en estos tiempos. ¿Y por qué en estos tiempos? Tú y yo sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial, no solamente con toda la parte, digamos, climática y todo lo que está sucediendo, que son también señales. Recuerda, las señales están en los aires, con el sol, con todas las cosas, pero también la señal del tiempo de Dios a través de su pueblo maravilloso que es Israel. ¿Sí? No sé si usted ha oído noticias, yo les comentaba aquellas el jueves, la palabra profética del río Éufrates se está secando, y están siendo reveladas cosas en lo que estaba en lo profundo del agua y están manifestándose. El mar salado, donde imposible, lo llamaban mar muerto. ¿Por qué? Porque era imposible la vida. Resulta que están llegando unas fuentes de agua de los montes de Israel y ya hay peces en el mar salado. Algo profético. O sea, eso no es porque sí, eso no es porque. No más aquí miremos qué está sucediendo con el Amazonas. ¿Se han visto noticias? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha visto una? Claro, son factores que están alterando todo para que vean. Tú y yo digamos algo: esto no es normal. Esto no es normal. Para que vean. Y ahora pues miremos la parte de Israel. Lo que está sucediendo. Estamos escuchando ahorita un testimonio de un hombre, un video. Me decía mi esposa, que ella era la que lo estaba oyendo. Dice: ese hombre sí cuenta exactamente toda la verdad de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y explica todo con lujo de detalles, todo. Yo escucho un pedacito y también tengo que oírlo ahorita. Pero por encima mire lo siguiente: tanto engaño para que los ojos del mundo se distorsionen, ¿cierto? Se distorsionen de tal manera que todos condenen a Israel de genocida, de esto y los demás, pobrecitos. Ayer Irán ya se levantó a decir, ¿se acuerda el ataque que mandó qué días? Y en el cual Estados Unidos intervino también. Ya Irán dijo que ese era el ataque más leve que ellos tenían, que era lo más suavecito. Como diciendo, Israel vuelve a responder con algo. Esa es la amenaza. El otro punto de vista, Israel, Netanyahu dijo:
Esto no va a quedar así. ¿Qué nos espera, por Dios? Bueno, pidas, hermano. Tenemos cada día esto. Por eso está el Señor con esta palabra en nuestros corazones hoy, de estar ahí conectados en el amor. Porque hoy te digo, esto no es para que usted y yo nos asustemos, no, todo lo contrario, para que aprendamos a vivir la vida. Pero la vida de Cristo Jesús en nuestro día, a pesar de lo que está sucediendo aquí y allá, pero tú disfrutes y te goces del día que te dio y te hizo el Señor para gozarte, alegrarte en el Señor. Y a pesar de todo lo que está sucediendo, tú te mantengas amándolo, deseándolo, anhelándolo y dándole gracias a Dios por todo lo que día a día tú vives. Que si mañana se acabó, hasta luego, estamos allá en una nueva etapa. Entonces, de lo único que tú tienes, entre comillas, que preocuparte es de estar en esa comunión con el Señor. Despierto. No dejes que nada te enfríe. Hoy más que nunca dentro de la iglesia, escuchan, se están metiendo los espinos. Hoy más que nunca se está haciendo evidente la enseñanza del Señor Jesús de la semilla. Entre los espinos. ¿Por qué entre los espinos? Te digo. Porque los espinos están asfixiando a gente que ya estaba firme, que ya había crecido, que estaba fuerte en el Señor. Los primeros ni siquiera apenas vinieron una vez y ¡pum! Hasta luego y ni más. Les robó la semilla. Lo segundo fue emocional. Fue una emoción del momento, una situación, como hablamos que ella vinieron a buscar la mano de Dios y no el corazón de Él. La mano, llegó allá, los primeros ataques de palabras, usted que sabes que metió allá, y se no encontró raíz, no hubo fundamento, hubo piedras, hubo lanzas, hubo crítica, hubo murmuración, y se secó, se marchitó, hasta ahí llegaron ellos. Pero es que los espinos eran gente que estaba bien plantada, porque se crecieron, se desarrollaron. Y entonces, ¿cuál fue la estrategia? Los espinos, los afanes, la vanidad, los placeres y sentir las preocupaciones. Dejaron de poner la carga en el Señor y se la cargaron nuevamente ellos. Y eso es un espino que los ahogó. Y eso trajo desánimo, desaliento, argumentos. El Señor no me ayudó, escribe esto, me toca esto, el Señor esto. Y el hermano solo que está operando, ahogando la fe de muchos, enfriándola, debilitándola y apartándolo del camino. Está trabajando así sutilmente, engañando a muchos, pero como todo engaño no se manifiesta, no se ve como engaño, se ve como algo normal, como algo que del tiempo echándole la culpa a otras cosas y factores, pero menos a la verdadera responsabilidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Aquellos que un día le dijeron: Señor, tú eres lo más importante, lo primero, viniste, me salvaste, te presentaste a mi vida, me socorriste, me auxiliaste en ese momento tan difícil, Señor, nunca me apartaré de ti, aquí estoy. No están. Porque el Espíritu empezó a hacer ese becerro, esa prioridad de ser Dios. Ese espino empezó a prevalecer. Ese espino es el que verdaderamente se convirtió en el becerro, en el ídolo. Y a Dios de labios lo honra, pero el corazón está con el becerro, con el trabajo, con la vanidad, con el afán. Ahí está el becerro. Engañados, si no se dan cuenta, creen que está bien y si no puedo ir al cielo. De verdad. Yo no estoy haciendo nada malo, sí, pero no está haciendo lo bueno. Y el Señor dijo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por... bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor. El que sabe que es lo bueno, lo correcto y no lo hace, le es contado por... aunque no está haciendo nada malo. No está haciendo nada malo, es que está trabajando, solamente trabajando, porque si allá en la iglesia no me van a dar a mí, el pastor no me va a dar aquí para el sustento, me toca eso, y se argumentan con cantidad de cosas, apartando al Señor de la piel y la abundante provisión que nos da, y quiere que nos redime los tiempos. Se argumentan con gran cantidad de cosas. ¿De dónde quedó la promesa? ¿Dónde quedó el corazón en el Señor? ¿Dónde quedó? Simplemente se sacudieron tantito las aguas y ¡prum! Hasta luego. No, recuerda que Dios, hermano, a pesar de que se muevan las aguas, nos da el poder para caminar sobre ellas, para caminar sobre las aguas, a pesar de cómo se muevan, mientras tú mantengas los ojos puestos en Jesús. Si los citas de Jesús, se movieron las aguas y se hunden como Pedro. Pero mientras tus ojos estén en la prioridad de Él, hermano, en la comunión con Él, aunque se muevan las aguas, el Señor te lleva de la mano para que camines sobre las aguas. No podrás caminar tú solo, caminarás desde la mano del Señor. Por eso necesitamos a Él.
Y los espinos, hermanos, es lo que está asfixiando la espiritualidad de muchos para que apostaten, para que se aparten, para que vayan por otra senda. Tenemos que tener cuidado, iglesia, con eso, por favor. Los tiempos son peligrosos. Vuelvo y te digo, pero para aquellos que no conocen todavía al Señor, o que se apartaron del Señor, son peligrosos. Ayer veía la publicación de bueno, no fuimos tan amigos, pero sí conocidos, con un hombre de San Gil en los tiempos de colegio y todo eso, y jugando fútbol y todo. Y ayer ¡pum!, murió, descansó. Santo Dios. Uno lo primero que sí, tan joven. Sí. Ya tiene más de 50, ¿no? Pero para uno está joven. Porque esa es la dimensión de las cosas, ¿no? Pero estamos pequeños, todo es grande, ¿no? Todo es grande. Cuando uno va pequeño, ese pasillo de su casa para ir al baño allá atrás, eso le hacía lejísimo, y más pero estaba oscuro, ¿no? Sí. Y ya uno después llega y lo mira. Esa habitación que a usted le parecía inmensa, grandísima, pasar los años la mira y... Yo recuerdo que hoy en día mi suegro, cuando eso era mi suegro, tenía una moto, una 400, una Suzuki, eso era la única que había salido. A mí esa moto se me hacía inmensa, grandísima, doble sosto, eso era ahora. Hace poco tuve la oportunidad de, no sé si era la misma o otra en San Gil, y yo la miré, como una moto casi común y corriente. La única diferencia es que un poco más grande el tanque y otro sosto al lado ya. Y decía que un poco me parecía tan inmensa. Deshacía en nuestro tiempo de edad, ¿no? Cuando está uno joven de 8, 9, 10, 12, 14 años, le hablan de alguien de 50 y dice, ya está bien, no se la escucho. Ese que no tiene nada. No. Pero cuando uno empieza a subir escalones, ¿cierto? Y llega ya después del cuarto piso para arribita, y dicen, no, se murió, ¿cuántos años tenía? 58. ¡Ay, tan joven! Joven, ¿no? Cambian las perspectivas de las cosas. ¿Sí? Así pasa con la perspectiva del ejemplo del niño que iba con el papá caminando y aplica la prédica. Y van caminando y cerca del aeropuerto el niño le dice, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y entonces se queda papá mirando y dice, ¿ves ese cielo del cielo? Sí, papá. ¿Cómo lo ves? Pequeño. Bueno, sigamos caminando. Y siguieron y llegaron a la pista, al fondo de la pista donde están los aviones. Y cuando llegan allá, dice, ¿cómo ves ese avión? Papá, esto es inmenso, esto es grandísimo. Dice, hijo, así es Dios. Todo depende de la perspectiva tuya de donde tú estés. Si tú estás lejos, lo vas a ver pequeño, pero si tú estás cerca, lo vas a ver grandísimo. Por eso el Señor dice, conózcanme, acérquense y se dan cuenta que ustedes tienen un Dios y Padre grandísimo y poderosísimo, soberano, en el cual encontrarán todo lo que ustedes necesiten. Entonces, los espinos están llevando a la gente que un día contemplaron esa inmensidad de Dios a través del rescate, del auxilio, de la provisión, del auxilio, lo están viendo allá lejos ahora. Y como siguen viendo, avión, Dios, sí, claro, sí, el Señor y todo, pero lejos. No, hermanos, no cambiemos la perspectiva, no quitemos los ojos de Jesús. Hoy más que nunca toma más sentido y profundidad esta palabra que Pablo dijo. Bueno, aunque se la asume a Lucas, el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Por algo lo dijo, hermanos, para algo lo dijo. Con propósito lo dijo, puesto los ojos en Jesús, el dador de la vida. No, puesto los ojos en Jesús caminas aunque se muevan las aguas. Puesto los ojos en Jesús, mis hermanos, creces aunque se quieran levantar espinos, porque no quiere decir que no se levanten espinos, sí. Lo que pasa es que no te van a ahogar, no te van a asfixiar, es diferente cuando la perspectiva cambia. Todos se levantarán en cierto momento, alguna afán, alguna cosa, sí, pero no nos van a ahogar, no, o sea, no se van a enseñorear de nosotros. No nos van a bajar del monte a adorar un becerro, no. Aunque haya espinos, seguiremos adorando en el monte.
No buscamos la mano, no buscamos el corazón del Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos conocer y entender. Entonces, volvemos y aterrizamos acá. Dios personal, porque cada uno de ellos tuvo una experiencia personal con Él, te repito, aunque no la estuvieran buscando. Moisés estuvo buscando la experiencia. Jesús vino al encuentro. La zarza dice que estaba hablando de Jehová. ¿Quién vino? Moisés lo estaba buscando, ¿no? Pero Dios sabía, primero que había un propósito con él, pero sabía cómo estaba ese hombre. Recuerden que él estaba huyendo de un asesinato. Sí, llevaba 40 años, pero recuerden que esas cosas están en presente. El Señor veía el corazón de él, frustrado, avergonzado, decepcionado porque todo lo que tenía en un momento de ira se acabó todo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Más adelante, un momento de ira acabó rápido otra vez con todo. Cuando volvió la ropa y no entró al Señor, por ese arrebato, porque se cayó otra vez todo. ¿Cómo estaba ese hombre? O sea, cuando se sentaba por allá a pastorear esas ovejas en la soledad de esa llanura, ¿cómo estaba ese tipo? ¿Qué pensaba? Yo creo que esos momentos y recuerdos de todo eso seguían vivos ahí. Pero el Señor sí estaba viendo y conociendo el corazón de ese hombre. Y el Señor dijo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil y de lo que no es, voy a levantar para hacer de ti una persona transformada, diferente, para avergonzar a fuertes, a sabios, a entendidos. Los planes y propósitos de Dios, hermanos, son inimaginables, no los entendemos. Pero Dios vino al encuentro. Gedeón estaba buscando de Dios. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Temeroso, escondiendo comidita. Él no estaba buscando allá en el monte, sacudiendo el trigo, buscando de Dios, para nada. Pero vino el ángel de Jehová y se le presentó. Saulo, camino a Damasco, ¿estaba buscando a Dios o a quién estaba buscando? Pero él vino al encuentro. Escúchame, contigo también. Y quizás lo identifiquemos ahorita, para que tú y yo entendamos que tenemos un Dios personal. Tú y yo no tenemos una religión, tenemos un Dios personal. Amén. Y se puede, como a estos hombres, manifestar en 3 circunstancias de las cuales el Señor quiere que tú y yo lo conozcamos. O sea, que tengamos en cuenta esto, porque esto siempre va a ser una fortaleza, porque es lo que nos va a llevar a recordarlo siempre. Por eso Él dijo, de esta manera me van a recordar por siempre. ¿Cómo? Pues como fue el Dios de Abraham, y como fue el Dios de Isaac, y como fue el Dios de Jacob. ¿Y cómo fue? Pues mírenlo. ¿Cómo fue Dios para Abraham? ¿Por qué es conocido Abraham? Padre de la fe. ¿Por qué? Dice, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue registrado, le fue referenciado como justo. Camino de obediencia, de rectitud. ¿Por qué? Por cuanto obedeció la voz del Señor. De la primera forma como el Señor quiere que tú y yo lo sigamos conociendo es a través de la fe. No hay otra. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Qué fue lo que sucedió en Abraham? Escuchó, dice, y había dicho en Génesis 12, Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será lleno de bendición, será de bendición. Mira, oyó la voz. Cuando oyó la voz de Dios, no argumentó, no cuestionó, no levantó los prejuicios de su mente. Cuando oyó la voz de Dios, dice la Escritura, obedeció. La fe, en otros términos, es obediencia a la voz de Dios. Y el siguiente paso a la obediencia se llama fidelidad.
Y el siguiente paso de la fidelidad que viene de la obediencia y de oír la voz de Dios se llama perseverancia. El siguiente paso, constancia. Todo tiene que ver con la fe. Así como tú y yo la oímos, la fe que produce la voz de Dios en tu corazón te tiene que llevar no a cuestionarla, no a argumentarla, no a decir, claro, al pastor sí le queda fácil, pero no, pero a ellos sí, porque como tienen trabajo, yo no, pero a ellos sí, porque viven cerca y yo lejos. No, a ellos, no. Cuando tú escuchas la voz de Dios, hermano, no argumentes, no cuestiones, no te justifiques, obedece. Que todo aquello que se quiera levantar en contra de la obediencia, escúchame, mientras tú obedezcas, Dios se encarga de apartarlo y de abrirte camino cuando tú decides obedecerlo. Hay personas que reciben la voz de Dios y se encargan de poner los tropiezos en el camino para no caminar. Y decirle, no, Señor, pero es que tú sabes que yo tuviera moto a menos, pero es que yo ni una cicla ni una patineta, y empiezan a ponerle en el propio camino para no obedecer la voz de Dios y argumentarse ni quedar bien delante de Dios. No. Cuando tú oyes la voz, escuchas la dirección, escuchas el consejo que Dios te da, tú no argumentas, obedeces. Sin argumentos. O sea, si el Señor te dice, mujer, ya no llames más a tu esposo por el nombre propio, dile algo más afectivo y cariñoso. Cuando el Señor te dice eso, dile, mi amor, cielo, papito, bueno, eso, usted más que yo sabe. No lo argumente diciendo, uy, no, pero quiera pensar que me volví loca. No, donde yo llegue a decir eso, ese man se va a burlar de mí. No, Diosito, usted me conoce, usted sabe que donde yo le llegue a decir algo, no, de ahí para abajo, no. El Señor no la mandó a argumentar. Abraham no dijo, no, ¿qué irá a decirme aquí mi papá, Taré, y qué irá a decir mi mamá, y mis hermanos, y no, yo cómo voy a ser mi responsable de dejarles aquí las cargas a ellos, y yo les estoy ayudando, yo cómo voy a, no, pero no, ¿por qué obedeció? No argumentó cuando entendió que era la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, hermano, te está direccionando a planes de bien y de paz siempre. Dios no se equivoca ni lo va a llevar camino de un barranco, camino de eso, no. Dios te va a llevar a planes de bien y te va a llevar a planes de bendición. Si Dios le dijo a este hombre, no vuelvas a la aldea, vete para tu casa, es porque Dios sabía que era lo mejor. No lo obligó a nada, le dio dirección, hermano. Me estoy adelantando para otro mensaje. Pero es lo que tú y yo necesitamos comprender del Dios de Abraham. Así me van a recordar. Obedece, sé fiel, persevera, sé constante, mis amados, y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver que la fe en el corazón del hombre es la que nos va a llevar al conocimiento de ese Dios y Padre, que todo lo puede, aunque sea todo incierto, aunque tú no veas estabilidad en ningún lado, tierra en ningún lado, todos son aguas. Pero si tú estás caminando, como te dije ahorita, por la voz de Dios, caminarás sobre las aguas, aunque no tengas un puerto seco y fijo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Así Dios quiere que tú y yo lo sigamos conociendo. Y así fue como lo conoció Abraham, y fue renombrado, y fue exaltado. Lo mismo pasa contigo. Quizás en algún momento Dios se reveló a ti como se reveló a Abraham. Te dio una palabra y caminaste con ella. Le creíste al Señor y por eso has prevalecido. Aunque todo estaba en contra, aunque las circunstancias de pronto te decían no lo haga, que hay comodidad, que hay estabilidad, aquí está bien, usted para qué se va a poner, pero creíste, ¿sabes? Diste el paso de fe y se abrieron las puertas y viste la gloria de Dios. Ese es el Dios de Abraham, la fe, y ese es el fundamento de la vida eterna. ¿Qué te lleva a ti a pensar y a esperar que haya algo esperándonos? La fe. La fe. Mira, bueno, ahora los tres ejemplos y ahorita nos cerramos con otra que me emocionó. Mira, el Dios de Isaac. ¿Cómo se reveló Dios a Isaac? En un momento de dificultad financiera. Si nosotros leemos Génesis 26, Isaac no estaba buscando a Dios porque estaba apretado financieramente. No, él estaba buscando la manera de cómo solventar, ¿sí? Pero Dios vino al encuentro y le dijo algo: no desciendas a Egipto,
quédate donde estás como forastero, diciendo. Dice que Isaac le creyó a Dios, sembró y produjo 100 por 1. Y fue un hombre riquísimo, aún en crisis financiera y en momentos difíciles. ¿Qué representa Isaac? Isaac representa la promesa. Porque fue lo que se le dijo a Abraham y se cumplió en Isaac, la promesa. Abraham la fe, Isaac la promesa. Y yo creo que tú y yo, hermanos, tenemos muchas promesas de Dios y en muchas áreas de nuestra vida. Déjame decirte que aunque muchas veces, aunque las situaciones son difíciles, si Dios te ha dado una promesa como se la dio a Abraham, se cumplirá. Así como se cumplió en Isaac, se va a cumplir la promesa de salvación, de bendición, de restitución, todo lo que Dios te ha prometido. Ese es el Dios que quiere que tú le conozcas así, como un Dios que cumple promesas. Por eso te repito este término, esta cita de Hebreos: puesto los ojos en ¿quién? ¿Por qué? Es el autor, ¿cierto? La prometió, la firmó, la avaló, pero se encarga de que se haga efectiva, se materialice y se cumple. Autor y consumador de la fe, de eso que tú creíste por la promesa. Aún escuchan esa promesa que Dios te dio a ti, de salvación, de bendición, de propósito, de restitución, de la que te haya dado a ti, de salvación, de lo que Dios te haya mostrado, Dios te la va a cumplir, aun cuando las circunstancias y situaciones alrededor tuyo o de los tuyos, conforme sea esa promesa, sea la de más difícil creer que se cumpla. Pero es donde Dios se va a glorificar. Era imposible en ese momento de hambre en la tierra, de sequedad, de ser fuerte financiero, y Dios cumple una promesa de provisión y lo hizo el hombre más rico. Así cumplirá cuando tú veas que todo está como más difícil, que todo está difícil. Ahí es cuando Dios va a traer esa salvación, esa restitución, esa restauración. Es cuando Dios va a abrir ese camino y va a cumplir la promesa, y tú vas a quedar diciendo: Dios mío, Señor, porque vale la pena conocer ese Dios de promesas que promete y se encarga de cumplirlas. Por eso yo te lo digo, creo que fue se lo comenté acá. No sé, pero yo en mi corazón, lo que el Señor nos dijo, no terminará este año sin que veas esa gloria, ese poder de un nuevo comienzo, de reverdecer, de cosas. Mira, yo te digo algo. ¿Por qué te lo digo? Porque hay momentos que vienen a mi espíritu, yo les decía, es inexplicable. Es inexplicable. Pero hay momentos donde vienen a mi espíritu cosas que me llevan como a sentir lo que sentía en los tiempos de Navidad, de fin de año, cuando yo estaba niño. O sea, como que eran tiempos diferentes. Y eso era algo tan hermoso, y como que ese espíritu que nos llena de tanto. O sea, yo lo vuelvo a sentir en mi espíritu y yo digo: Dios mío, Señor, esto va a ser transformado y diferente. Señor, gracias, tu promesa se va a cumplir. Señor, ayúdanos a permanecer creyendo en ella. O sea, es algo, no sé, por eso digo, no sé cómo explicarlo, pero es algo así. Y casi como que hay algo muy lindo, algo muy bonito del espíritu, que tiene que ver con lo que el Señor nos está diciendo. Mantengámonos creyéndole. Dios es un Dios de pacto, de promesas, y Él lo prometió, y tú lo crees, Él lo hace, y tus ojos lo van a ver. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora mira, Dios de Jacob. Jacob tampoco estaba buscando a Dios. Pero ¿cómo conoció Isaac a Dios? Abraham en la fe, Isaac en la promesa, Jacob en la gracia. Gracia. ¿Jacob merecía algo? No. Había hecho lo malo. Tanto estaba bajo amenaza de muerte. No merecía nada. Le había engañado. Escúchame. Es que no solamente engañó a su hermano Esaú, engañó al papá. Engañó al papá. Que engañe uno al hermano, bueno, vaya y venga. Pero al papá lo engañó, se burló de él. O sea, esto tiene una connotación más fuerte. Al mismo papá lo engañó, se burló de él. Suplantó al hermano, o sea, pero se burló el papá.
¿Alguna vez usted lo ha visto desde esa perspectiva? Siempre veíamos que Saúl que le robó la propiedad. Pero si se burló, se engañó al papá. Y el papá le decía, ¿pero quién es? No, engañándolo, burlándose de él, hermano. De que no veía bien, de que Jesús se burlaba de él. Eso es como, que ejemplo, que su papá no vea bien y vaya caminando, se le atraviesa el pie. Y se cayó. Mi papá se cayó. Algo así, mano. Tremendo, Jesús, tremendo. Se burló. ¿Qué me decía él? Nada, lo mismo tú y yo. Tus acciones, tus engaños, tus, pues saben, bueno, mentiras, todo. No merecemos nada. En una mala noche, Jacob estaba en una mala noche, sin nada, con una piedra de cabecera de almohada, sin nada limpio. Y Dios vino al encuentro. Por eso no te sientas poca cosa para recibir la gracia de Dios. Todo lo que este hombre haya hecho. De pronto usted nunca se burló de su papá ni su mamá. Este hombre sí. Y aún con eso, halló gracia. Halló gracia. Jacob, conoció al Dios de gracia. Él no merecía nada. Estaba corriendo en exilio. Pero Dios le salió al encuentro y mostró su gracia. Y le dijo, te voy a bendecir. Porque hay una promesa. Que por fe se mantiene vivo. No merecía nada. Tuvo que pagar unas consecuencias de sus acciones, sí. Pero la gracia se siguió manteniendo. Y llegó el momento donde la gracia se hizo efectiva. Jacob conoció un Dios de gracia. Y esa gracia lo llevó a ser un hombre de pacto con Dios. Cuando no tenía nada, hizo pacto con Dios. Y si tú me guardas, si tú me llevas, si tú me traes, si tú me bendices, Señor, de todo lo que tú me des, Señor, el tiempo apartaré para ti, porque ciertamente yo no lo sabía, yo no entendía, en mi oscuridad, en mi ceguera, en mi condición, en mi debilidad, Señor, no veía que eso es casa de Dios y puerta del cielo. Y ciertamente tú estás en medio de mi desgracia, en medio de mi asilo, en medio de mi persecución, en medio de mi error, de mi burla, suplantación, en medio de mi pecado. Tú sigues siendo Dios y sigues estando, Señor. Y cuando más te necesitaba, solo, aguantando frío, botado en el camino, acostado sobre una piedra, llegaste y me visitaste. ¿Cómo llegó el Dios de gracia a tu vida? ¿Cómo estabas tú? Desnudo, desnudo. No literal de ropa, sino sin nada, sin esperanza, sin refugio, quizás huyendo de esa relación fuerte, tóxica. No sé, hermano, cómo tú estabas. Que quizás en el momento no lo viste, tu condición, como me pasó a mí. Yo creía que estaba en la gran vida, pero después que el Señor me ayudó a salir de ahí, me vi mi condición y dije, Dios mío, pobre de mí, porque estaba como el pródigo. Y estaba en una cochera, pero yo la veía con cantidad de adornos y bonita, ¿no? Cuando el Señor me quitó aquí el velo, vi que era una cochera. Pero que el enemigo, con el velo que pone, nos la hace ver hermosísima. Ese estilo de vida, de malgasto, de irresponsabilidad, de dañar a otros, en fin, de engaño, de mentiras, de traiciones, de infidelidades. Esa es la hermosa, esa es la vida. Pero gracias a Dios que nos quita ese velo con su gracia y nos permite ver la vida tal como es, pero con el propósito no de avergonzarnos, sino como Jacob, de levantarnos y levantarnos con un propósito, mi amada iglesia. Jacob no siguió siendo Jacob. En la gracia recibió un nuevo nombre, Israel. En la gracia del Señor tú también recibes un nuevo nombre de parte de Él. Hijo, hija de Dios. ¿Para qué? Para que como Jacob se convierta en una nación, para que así como hijo o hija de Dios tú también seas esa nación con gobierno dentro de los tuyos, como canal y puente de bendición, para que muchos sean bendecidos a través de tu vida, para que muchos vengan al conocimiento a través tuyo, para que tu familia verdaderamente sea renovada, restaurada. Lo que hizo Jacob
en la gracia que el Señor le dio, fue traer a todo su pueblo, a toda su familia, a tener lo que no habían tenido, tierra, a vivir lo que no habían vivido, a ver lo que no habían visto, a hacer lo que no habían hecho, saliendo de la esclavitud a vivir en libertad y en bendición. Por eso lo que el Señor te ha dicho, mi amada iglesia, en la gracia de Él, independientemente del trasfondo de lo que tú hiciste como Jacob, Dios te da el nombre, la naturaleza de ser su hijo, para que veas lo que no has visto, hagas lo que no han hecho, tengas lo que no has tenido, vaya donde vaya sido, sea, y nada sea imposible para ti y los tuyos, porque ya no se trata de ti, sino de la gracia de Dios que está sobre tu vida. La gracia del Señor hace las cosas nuevas. Hace las cosas nuevas. La gracia de Dios hace lo imposible posible. La gracia del Señor hace de lo lejano algo cercano, de lo distante algo que esté a la mano. La gracia del Señor te redime los tiempos. La gracia del Señor te lleva a que lo que te costaría de pronto mucho tiempo conquistarlo, el Señor te lo trae en poco tiempo. Se llama gracia, se llama favor de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas y que lo conozcas así, que lo recuerdes así, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mis amados, esa es la manera. Mira, me quiero cerrar lo que te decía ahorita. La Biblia no nos lo muestra. Dios tiene un propósito con Abraham. Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Quizás como Abraham, que conoció a Dios en ese momento por la fe, quizás el momento donde tú lo conociste fue un momento de crisis familiar. ¿Por qué Abraham no cuestionó salir de la casa? Quizás la situación no era la más adecuada. Porque si la situación de convivencia de Abraham en su casa hubiese sido buena, quizás él lo hubiera comentado y cuestionado. Para que tú y yo empecemos a ver el Dios de Abraham y Jacob, que llega en el momento. Llega el momento correcto, llega el momento perfecto. Aún sin estarlo buscando, pero él vio la situación. Dios te habrá que sacarlo de ahí. Tengo un plan y propósitos, pero así no. Y él inmediatamente obedeció. ¿Dónde llegó el Dios de Isaac? Quizás como a ti, en un momento de dificultad financiera, donde tuviste planes de hacer cosas de pronto alocadas, dice bajito, de ir a esclavizarse, bajo deudas grandes, bajo préstamos, bajo, no sé, vender alguna cosa, despojarte de algo alocado, algo que no estaba bien. Quizás en ese momento llegó la gracia y tocó la puerta de tu casa, de tu corazón, para que no lo hicieses. Diciendo, no, yo te socorro, yo te proveo. Crisis familiar, situación financiera difícil, llegó el Señor. Y en Jacob, ¿cómo llegó su gracia? Quizás yo creo que en la mayoría de todos. Cuando estábamos esclavos del pecado, porque es que la gracia es donde se manifiesta ahí. ¿Sabe dónde se manifiesta la gracia en el pecado? Solo gracia. Y esa gracia te levanta la cabeza donde están tus pensamientos, de la piedra, de lo duro. La gracia te llegó a ti, como quizás Jacob, cuando te sentías sola, cuando estabas huyendo, quizás no físico, sino por dentro en tu mente de algunas cosas, evadiendo otras. Quizás llegó el Señor en ese momento donde, tan frustrante, que aún pensamientos de homicidio, de muerte estaban pasando por tu mente, mirando lo que habías hecho, lo que había pasado, lo que había sucedido. Quizás llegó en ese momento donde no saber qué hacer. Él fue direccionado donde el tío. Él no vio la mejor manera de ir para allá, pero
Quizás llegó a esa gracia en el momento de rechazo, pero ante todo, escúchame, como Jacob, quizás Dios llegó a tu vida en un momento de amenazas, quizás en un lío judicial, en un embargo, no sé. ¿Qué ha pasado contigo? Jacob estaba siendo amenazado, estaba huyendo, corriendo. Quizás como Jacob llegó en un momento de desespero. Él estaba desesperado, estaba angustiado. Un error lo apartó de su casa, de sus padres. Quizás llegó en un momento donde tú creíste a una voz que te dio un consejo no muy sabio. Y llegó en ese momento donde viste las consecuencias de atender a ese consejo. Porque Jacob atendió el consejo de su propia mamá. Tú no sabes qué pensaba Jacob en ese momento arrepentido. ¿Por qué le creí a mi mamá? ¿Por qué hice eso? Mi hermano no merecía que yo lo traicionara así. Mi papá, que me hablara de él. Eran cosas tan íntimas y cercanas. Había tanto dolor en su corazón. Quizás ese fue el momento donde Dios también llegó a tu vida. Quizás primero al Señor tú empezaste a conocerlo como el Dios de Jacob. Y eso te llevó a conocerlo como el Dios de Abraham, porque alimentaste la fe. Pero también te ha llevado a verlo como el Dios de Isaac, como fuente de provisión. Esa es la manera como tú debes siempre recordarlo. ¿De qué manera? Como el Señor se ha revelado, se manifestó a tu vida en algún momento. Para que mantenga firme en tu corazón la convicción de fe, de provisión en Él y de gracia en el Señor Jesucristo, que siempre te van a apuntar a una vida aquí, pero también a la vida eterna. Y que aumente el conocimiento de Él cada vez que tú te acuerdes de ese Dios que te socorrió, que te salvó, que te proveyó, que te direccionó, que te dio, que te acuerdes de ese Dios, y cada vez que te acuerdes de Él, lo ames más, lo ames más, lo ames más. Y el amor es el fundamento. El Señor lo dijo: la ciencia, todo acabará, pero lo único que va a prevalecer es el amor, porque Él es el amor y Él es el que prevalece por siempre. Y si tú estás en el amor de Él, en el amor con Él, vas a prevalecer a pesar de todo, y tendrás seguridad de que el día que llegue la hora, allá vamos a estar con Él para toda la vida. Amén. Amén. Él es la verdadera vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único, no hay más, Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Lo enviaste con propósito de expresarnos y manifestarnos su amor, de acercarse a nosotros para revelarnos al Padre, que es un Padre cercano, Padre personal para cada uno de nosotros. Todos lo conocemos en niveles diferentes. Yo lo conocí en ese nivel de gracia. Yo lo conocí con Jacob en la cochera. Gracia vino sobre mi vida, me direccionó. Pero después empecé a conocerlo como el de Abraham. Empecé a creer a su voz, empecé a creer a sus promesas. Pero después lo conocí como el Dios de Isaac, el Dios que me proveía, el Dios que me daba, el Dios que me satisfacía aún en los momentos de dificultad, de crisis. Pero hubo algo más allá. Él me llevó a conocerlo como quiere que tú también le conozcas. Así tienes que conocerlo. Un papá cercano, dispuesto, con brazos abiertos, que lo echan allá afuera si ven uno sucio, embarrado, herido. Papá recibe. Papá lo recibe. Por eso tenemos confianza en Él. Cuando tú
tú verdaderamente lo conoces su amor. Cuando te caíste, cuando te heriste, te fisuraste, te ensuciaste, rompiste las vestiduras santas, no huyes, no te escondes, no haces como Adán y Eva. Corrieron, se escondieron y se taparon con religiosidad, con justificaciones, echándole la culpa a otros. Cuando tú conoces a papá, tú no huyes, tú vienes a él. En lugar de correr a esconderte, corres a su presencia. Dice: papá, ayúdame, resbalé, fui débil, me equivoqué, fallé. Papá, mi papá es de gracia, papá es de amor, nos comprende y nos entiende, y sale como el pródigo a besarte, a cubrirte, a ampararte. Cuando tú verdaderamente le amas, tienes una relación así con papá, y de ahí sale todo: fe, sale gracia, sale provisión, sale todo de él, y en él tú vas a encontrar todas las fuentes para lo que tú necesites. Así como lo conociste un día bajo esa opresión de dificultad familiar, de dificultad financiera, de ese lío fiscal, de ese lío financiero, de esa persecución, de todo lo que quizá vino a tu vida, lo que viviste y pasaste, de ese abandono, de ese rechazo, cuando fuiste expulsado de la casa, tocó correr, donde tantas cosas de burla, donde te juzgaron, donde te señalaron como a él por lo que hiciste. Papá estaba ahí mirando, extendiendo gracia. Por eso Él vino a tocar tu corazón. Él es la vida, Él es la vida. Profundiza en su amor, profundiza en Él y reconócelo siempre así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque tú estás como Jacob, recibiendo ese título, recibiendo ese nombre de hija y de hijo de Dios, para ser una nación grande y ser de bendición para los tuyos, ser de bendición. Jacob regresó después de esa experiencia con el Señor, de ese cambio de naturaleza en su ser interior, y todo lo que obraba para mal, obró para bien. Fue restituido como hermano, uno más, fue restaurado, y en la vuelta de él se convirtió en bendición para los suyos. De donde un día salió huyendo, pero siendo de bendición. Tú estás puesto para que en medio de tus miedos, tus temores, tus flaquezas, te fortalezcas en el Señor y seas de bendición. No te avergüences más de lo que un día pasó como Moisés. Dios te transforma para que vuelvas nuevamente de donde huiste y saliste, señalado, buscado quizás, a ser una persona fuerte en el Señor, renovada, sabia, con su preciosa presencia, a ser de bendición y traer libertad a muchas personas. Quizás hoy tengas que inclinar tu rostro y decirle: Señor, gracias. Tú sabes cuánto necesitaba oír tu voz en este día. Tú sabes cómo estoy, cómo me encuentro, mi Señor. Quizás esa crisis que se levantó familiar, quizás un momento financiero apremiante, quizás pecaste, resbalaste, caíste, te equivocaste. Pero viene el Señor a decirte: sé el camino de tu bendición, lo conozco los planes que tengo para restaurar tu casa, restaurarte a ti y a los tuyos, para restaurar también tu provisión, tu economía, y no te esclavices, no vuelvas atrás, no vuelvas a Egipto, no te metas entre los espinos o que los espinos entren en ti. Yo soy el Dios de toda gracia, que limpia tus vestiduras, renueva tu mente y sana tu conciencia. Quizás tengas que decirle: Señor, gracias por tanto amor. Quiero ir cada vez más, Señor, en ti, en conocimiento, en coinonía, en comunión, conocerte más y profundizar en tu amor, que me va a tener pegado, amalgamado, fundido en ti, siendo uno contigo, mi Señor. Y que entre más te da, mi Señor, más crezca en ti, más agradecido, Señor. Mire, quiero ser esa persona que hoy escuche continuamente tu voz, que obedezca, Señor, tu dirección, que sea fiel, que permanezca, que sea constante, que sea una persona firme, segura, leal, Señor, a ti, Padre precioso. Quiero ser esa persona que siempre cuente contigo como fuente, Señor, de mi provisión y mi confianza. Estar siempre ahí, de verdad, Señor, siendo uno contigo.
Y quiero ser esa persona, Señor, que bajo tu gracia te ame, pero también que te conozca como mi papá. El papá que me cubre de amor en medio de fisuras, debilidades, caídas, desgracias. Señor, siempre, siempre contaré con el amor tuyo para no huir, sino para confrontar y asumir mi responsabilidad delante de ti. Y decirte, Padre, no me escondo, asumo la responsabilidad, perdóname, me arrepiento, he hecho lo incorrecto, he hecho lo malo. Y recibir gracia. La gracia no se acaba, hija, la gracia no se acaba, hijo. No son tus caídas, tus errores, tus continuos deslices los que acaban mi gracia o la gota, no. Mi gracia, al contrario, sobreabunda, gracia sobre gracia para ti. Esto no te da concesión para libertinaje o para pecar, no. Todo lo contrario, para que te guardes,